Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, tardes ya. ¿Tardes o días, Vampi? Tardes, profe, ya tardes. Tardes. Se nos hizo tarde, no es cierto. Yo quiero agradecerle al maestro Alfredo Ponce Cabanzo, sobre todo porque aceptó la invitación. Ya lo habíamos comentado en una entrevista, una transmisión que hicimos, de que iba a estar con nosotros y que iba a participar con nosotros. Miren que estamos de lujo. ¿Por qué? Porque, para empezar, son muy pocos cantautores en náhuatl español de la región. Ahorita el maestro Ponce me va a decir, me va a explicar. Y les decía yo que son muy pocos porque la mayoría canta en español, pero pues no canta en náhuatl. Y más porque él es un precursor, es un luchador social también, ¿eh? Es un luchador social, es un luchador autóctono. Él es de Tepechilotla, ¿así? Soquitlán, Puebla, la mera mata de la Sierra Negra. Maestro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues yo estoy muy agradecido que me haya invitado aquí a su programa a participar pues con mis canciones. Y bueno, pues esta es una lucha para ayudar a conservar nuestras lenguas que pues se han venido perdiendo en los pueblos. El náhuatl pues sí se ha preservado un poco más que las demás lenguas, pero sí va pues en disminución. Los jóvenes, niños, muchos pueblos pues ya no lo hablan. Entonces esto es una invitación a través de nuestras canciones, pues que se hereden las canciones, las lenguas. No, totalmente. Y primero, pues hemos visto que en otros lugares hasta allá hay que pagar para aprender náhuatl. Sí, así va a suceder un tiempo después, si no la conservamos, pues vamos a tener que pagar para aprender, o más bien las nuevas generaciones. Quiero saludar a mi amigo Vampi que me va a acompañar. Vampi, ¿cómo estás? Bien, profe, bien, aquí como siempre, como cada que se puede, por supuesto. Y pues aquí estamos con el profe Cabanzo, escuchando un poco. Ya lo habíamos tenido más antes en otra estación. Más antes en otra estación, ya habíamos estado con él y pues. Con su hija también. Con su hija, Citlalinzi Ponce. Así es, profe. Pues, maestro Alfredo, pues, ¿cuántos años lleva ya cantando en náhuatl? En náhuatl, pues desde que llegué a trabajar pues a su sistema de educación indígena que pertenece a la SEP por los años de 1990. Por los 90. Por los 90 empecé cantando con mis compañeros y ya que hago mis canciones pues desde el año 2000 para acá. Por cierto, el maestro Cabanzo tiene discos, muestra un disco, Vampi, en la cámara. Ese es un disco que se llama La Sierra y todo México está cantando. ¿Trae cuántas canciones trae? 7, parece. 7 canciones. A ver, ¿cómo se llaman, Bambi? Bueno, le cuesta. Tlacuicali Tlalpan. A ver, Tlacuicali Tlalpan. ¿Cuál otro? Es el único que me va a salir. Bueno, es Tlacuicali Tlalpan Mexica, es el himno nacional. El himno nacional en náhuatl. Así es. Huetlaxcuapan, Tlacuicali, himno a Puebla. El himno a Puebla también ya lo trae. Así es. ¡Hombre! Sí, está excelente, ¿no? Ese es nuevo. Así es, Hualtzito-Mexcotlalpa, México lindo. Y querido. Ahora que estamos ya en el mes patrio, ¿no? Pues tenemos que escuchar las Hualcampa, son las mañanitas. En náhuatl. En náhuatl. Hombre. Libi, destrucción. A ver, de una vamos a entrarle, maestro. Las mañanitas para los que estén cumpliendo años el día de hoy. ¿Lo podemos tocar? ¿Sí lo traemos? Sí, como ¿Sí? no, Por cierto, el Pedro Jacobo, un saludo para el buen Krillin que está de cumpleaños. Van para ti las mañanitas, amigo. Ya la compadre. Hace 3 días, mi hermano igual. Igual, pues para Javier todavía está ahí, ¿no? Mamá, sí, a tu mami también. A todos los que a los que estén cumpliendo años, van las mañanitas en náhuatl de parte del maestro Alfredo Ponce Cabanzo. Y me da mucho gusto tenerlo aquí en San Gabriel, Chilac. Viene cargado de música bonita. Vámonos, este es el primer tema. Dice así. Yekeni Hualtzimhualcampa Huihuica Yantatadavi Ashkai Pamotzonatzi Nishgati Mitzquiquilia
metillo polivito. Chonguachico tlacualcanti, nicanimitz tlapaloco. Paquilis licoti balaque, chitaqui cualchimoyolica. Tletona lingua cotinesqui, onos quenos trichochime. Y pagando timo cuatequi, o quiquica gente también. Dion pavis tlanes tivis yo hueco. Vamos a aplaudirle. No, muy bien. ¿Cuesta cantar en náhuatl, maestro? Bueno, pues de hecho hay que traducir primero, ¿Sí? porque no se puede improvisar. Una vez me pidieron improvisar y no me gusta. Se tiene que escribir con cuidado para que se entienda, pues las frases y dejar a la medida de la canción. Claro. Se puede cantar bien, que lleve ritmo. Y luego también memorizarlas. Sí, Porque, sí. por ejemplo, las manitas, como no me la piden bastante, Seguido. o a lo mejor porque no la conocen todavía, Así es. entonces tengo que ir checando la letra para que salga bien. Pero hay otras letras que con el tiempo me las fui memorizando. Pero sí, de que cuesta, sí cuesta un poco. No, me da mucho gusto, maestro Alfredo Ponce Cabanzo, que nos está acompañando en esta tarde. Por cierto, yo quiero que activen las notificaciones y compartan el video. Es lo más importante, compartan el video. ¿Ya te aprendiste los temas en náhuatl? No, todavía no. Es algo... Porque tenemos más discos. Así es. Pues se van a Por cierto, el presentar. maestro Cabanzo vende los discos, ¿eh? Acá hay uno, miren. La Sierra y todo México está cantando. Y está traducida a español y Así es. náhuatl, ¿no? Sí, Ok. sí, sí. Vienen las dos partes, porque Claro. va a decir qué dice, ¿no? Algunos que no entienden. Pues bueno, la mayor parte de mis canciones así vienen, pero por ejemplo el himno nacional, pues nada más lo pongo en una lengua, en náhuatl, porque en español, pues ni se diga. Pues, Lo conocemos todos lo cantamos, ¿no? Y el himno Puebla igual. El himno a Puebla. Sí, sí, maestro. ¿Cuánto cuesta un disco para que la gente que quiera comprar, ahorita vamos a ver dónde? Por ejemplo, el disco que estamos... Pues en náhuatl es Omecuali Bamatlactli. Omepuabli y Guanmatlactli. ¿200 qué? ¿No? Ustedes es un buen cálculo mental. No, son es 20 más 20, 2 veces 20 más 10. Omecuali. Omecuali. ¿Estamos hablando de 50? 50 pesos, sí. No regale los discos, véndalos. Es que esto es arte, miren, de veras, Sí. 50 pesos cuesta un disco. Y si ustedes compran un disco del maestro Alfredo Ponce Cabanzo, no tan solo están comprando cultura, sino que lo están apoyando también a que él continúe grabando, porque una grabación cuesta. Claro. Cuesta, pues, esfuerzo, el tiempo y dinero. ¿Cuántos discos son, Pablo? 5. No, de Cuatro. 3 ok. diferentes, cuatro, ¿no? 4 diferentes, ok. Sí. Son 4. A ver, muéstralos, Vampi. Ok. Ese es Está el primer disco. ¿Cuál fue el que primer sacó? disco fue el que... Tepenahuati. Tepenahuati, Eco Volcánico. Eco Volcánico. Sí, llamándose así el grupo. Hay un grupo. Así es. Y después está la de Ven, la sierra está cantando. Así se llama, Ven. Así Y el otro Y el último... se llama Alfredo Ponce Cabanzo, Ven, la sierra está cantando. En náhuatl y en español con Tepenahuati, Eco Volcánico. Así se llama el grupo, ¿no? Así es, ajá. Igual hace duetos, ¿no? Con su hija, porque en otras ocasiones la hemos tenido, ¿no? Me imagino. Sí, de hecho, pues en ese disco, en este disco, pues ahí está, mi hija. Estamos 50 los dos. pesos vale ese disco, 50 pesos. Cualquiera, ¿no? Así es, cualquiera. Cualquier disco que quieran ustedes comprar. Ahorita les vamos a dar el teléfono para que se comuniquen con el maestro.
y ya y también los que vivan en la región, compren los discos en náhuatl, porque es muy bonito tener algo de lo nuestro. Imagínense que en un cumpleaños, en lugar de que les cante Cepillín, les cante Alfredo Ponce Cabanzo en náhuatl. Entonces, O en un evento de 15 años, se escuchará muy bonito que le canten las mañanitas. Primero que lo escuchen en náhuatl y después que terminen que los canten en español. claro. ¿No? Así es. Pero bueno, vámonos con otro tema, maestro, porque la gente nos está viendo para que sigan disfrutando de la música en náhuatl con el maestro Alfredo Ponce Cabanzo. ¿Con cuál nos vamos, maestro? Pues también es interesante escuchar Mi Raza. Mi Raza. Soy yo. Sí, para toda la raza mexicana. Y las que están en Estados Unidos también. Un saludo para el Puma Rodríguez, para toda la gente que está en comunicación. Adelante, maestro. Yenin tatzonti amos polivi, mas pineshikon yokish poloskia, kualani o kilnamiki, impoyo hueca o kitlatiskia. Yo toquen tantolve más que hueca, que noche al tepe me quimati capoa. Tiki mitquilova, tiki malvia, amos polivisque maisemi etoka. Ishtamacayot liban tlantolme, que igual toquen, to güey al tepe, y mexicame, cual imocaba, te va la toque, te extinta tzontli. Nostito tatolva, Iván Tomasegua Ligniva, Masemica Chietoca. Para todas las lenguas indígenas de México y grupos étnicos de México y del mundo, a conservarlos por siempre. Esta es la raza que nunca se muere, aunque invasores querían acabar. Sangre guerrera guarda rencores, porque hace siglos querían quemar. Persisten lenguas de la prehistoria, todos los pueblos las saben hablar. Las escribimos, las heredamos, pa' que su muerte no llegue jamás. Lenguas, culturas y las costumbres son la riqueza de nuestra nación. Los mexicanos, llenos de orgullo, formamos parte de nuestra raíz. Bien, bravo. Aplaude también Chucho. Bien, son temas muy bonitos, maestro. Y bueno, yo sé que usted también anda participando en varios eventos. ¿En dónde ha estado participando últimamente? Pues en los medios, en las radios, bueno. ¿Usted da clases aparte? Sí, claro, yo doy clases allá en Nahuatl, Coimilpan, Puebla, en la primaria de educación indígena. Educación indígena. Y pues enseño pues a escribir las dos lenguas, náhuatl y español. Eso es bueno, porque muy poca gente puede, a lo mejor lo hablamos, pero a veces no lo escribimos, ¿no? Y hablando de eso, de cómo lo hablamos nosotros, porque hay muchas variantes del náhuatl, y allá en la Sierra Negra, pues escuchen mi variante. Les voy a saludar en náhuatl. Adelante, maestro. Noticino noctiva, nica, nachunotkin tata Conrado, Temustiani Conrado, neca kinikima nomechon tlapovi, nica antotlato, nica mexicat, y va mamechon tacuiquili, neca neni tlapova yenin tomexica tlatol, neca pues no niki matpalivica, amo semi matlami, matikimochtica monetzinti, amo matpinavaca. Que valeva más que titlapovan totlatol yenim mexicat, pues amo tixniquin timochtis que nuneme, pues ye amo cuali ashkama ito matpevertica tinochti, neca matimochtican toconetziva, nosotokniva, nos nakimenivan toban nate, pues ma kimochtican tlamo semitech
pues amo, bueno, techapasque, velis, techapasque llevan ni moscatisque, amo, timuchtica en totlado. Bueno, pues sí, es una invitación a todos los amigos, bueno, es un saludo especial para todos los que me están escuchando y bueno, pues estoy sugiriendo, pidiendo y suplicando a lo mejor de que pues todos los que hablamos una lengua hay que enseñarles a los niños, hay que heredarlos. De eso precisamente habla la canción Mi Raza, porque si no lo hacemos de esa manera, pues entonces pues se va a acabar. Pero ¿por culpa de quién? Pues claro, por nosotros mismos, ¿no? Porque entonces así como decía mi amigo Conrado, de que pues las nuevas generaciones cuando quieran aprender, si no les enseñamos, pues van a tener que venir un extranjero a enseñarles el náhuatl. Porque... No, es que eso va a pasar si no cultivamos, si no rescatamos y no mantenemos lo nuestro. Por ejemplo, Vampi, no hablas ninguna lengua, pero te gustaría a lo mejor saberlo, ¿no? En la tierra donde nací se habla igual una lengua. Una lengua y es igual. En Tabasco. En Tabasco, así es. Sí, o sea, nuestra cultura se desplazó por varios Sí, fíjate, lugares. profe, que los más interesados son los gringos, ¿no? Los que vienen de fuera, ellos son los más interesados en este tema, en nuestras lenguas, en nuestra cultura, en nuestra gastronomía, en lo que compone a todo México. Son los más interesados y son los que más aprenden. Y como dices tú, ellos son los que nos van a venir al rato, entonces a enseñarnos a nosotros. Sí, el maestro tiene razón. Bonifacio Duarte Rivera dice, felicidades al maestro. En noviembre que ponga un módulo en la entrada del panteón de acá de Chilac. Claro que el municipio le condone derechos de piso. Saludos desde Cozoloacaque, Veracruz. Hasta allá están viendo. Sergio Campos, saludos al maestro. Es el mismo náhuatl que yo hablo. Sergio Campos dicen que él es de Coyomeapan, ¿eh? Ah, muy bien. De Coyomeapan, Puebla. Es un amigo que tiene una página también que se llama San Gabriel Chilaqui. Anda activo también. Pues maestro, sin duda alguna, a nosotros nos da mucho gusto que esté por acá compartiendo parte de ese saber del náhuatl. No es fácil cantar. Imagínense escribirlo. Entonces también tiene que compaginar. Y la música también la hace, ¿no? Pues, o sea, sí, los acordes y todo, usted las arma. Así es pues bueno, eso también es un don que claro, pues, trae uno pues sobre el oído musical, porque también es importante, pero yo creo que lo más importante son las ganas claro, de hacer algo, ¿no? De hacer algo por lo nuestro. Maestro, quiero escuchar algo fuera de su disco. ¿Qué tema podríamos cantar fuera del disco? Que no sea de lo que traiga el disco. Pues hay muchas canciones. Una también. canción que esté más o menos más por acá. ¿Cuál sería? Pues ni tanto para acá. Bueno, a una lo canción más o menos a lo mejor que esté más en el, o sea, que la gente diga, oh, cómo se escucha esta canción en náhuatl, ¿no? Ah, pero ¿lo quiere usted en náhuatl? Ajá. Pues solamente. ¿Cuál sería? No sé, ¿Cuál podremos? Una canción para niños. Ajá, para niños, ¿cuál sería? Sí, escribí uno que se llama El Ratoncito. El Ratoncito. Pues, ese no está grabado. Ajá. Bueno, eso no es problema. A ver. Es un tema para pequeños. La tonadita, la canción, de hecho la aprendí cuando yo estudié mi primer grado. Ajá, por allá por 1972, 73, por ahí más o menos. Hace más de 40 años. Más o menos, sí, pero todavía me acuerdo. Adelante, maestro. Entonces, pero le adapté la letra y pues se titula ahora El Ratoncito Kimichinchi. Ajá, Kimichinchi, vámonos. Y dice dentro de una ollín, que eso es mucho chin, chin, chin.
Oh, Bravo. es para los pequeños, ¿no? Sí, para los chiquitines. No, muy bien. Pues me da mucho gusto, maestro, principalmente que esté acompañándonos la gente que está mandando. Julio Eduardo Gómez Flores, por acá nos manda, dice, un like. Pedro de la Vega, saludos para ti también, saludos cordiales para ti. A los amigos que se conectaron, que se conectan, que están dentro de la transmisión, a Juan Mora, a Ramón Caballero, a Juanito Martínez, a Diana Laura, a Yas Hernández, Eli Ramírez, Jesús Antonio Sánchez, José Juan. ¿Cómo estás, José Juan? Un saludo para ti. Elizabeth Martínez Márquez, Evita Pérez, Roberto Palacios, Jorge Alberto Lezama. ¿Cómo estás, ingeniero? Juan Romero Flores, saludos, presidente auxiliar de San Nicolás de Titzintla, Gabriel Pérez, a Yautecatl Valiente, a Gustavo Hernández Morales, a El Puma, un saludo para ti. Alba Lizeth Martínez Llanos, a Ernesto Flor María Damián, Rocío Hernández, Carmen Huerta, Carlos Garmendia, a Evita Pérez, felicidades al Pedro Jacobo, claro que sí. Saludos para ti, Pérez, El Puma Rodríguez, al buen Chendis, Rodrigo Mora, a José Samuel Hernández Ramírez, a Rosy Martínez, a Rosario Hidalgo, a Pola Santillanes, a Luis Fernando, a Heréndida Gómez, a Vidal Bit, Méndez, Gilberto Ruiz, Fernando Rosales, a Watashi Wa, a Bonifacio, a Carmelita, a Marina Rodríguez, un like, a Berna Martínez, a Rolando Mario, a Lucy Pérez, a Rolando Mario Flores, también un saludo para ti, a Alma Rosa Martínez, a Elvira Romero, al buen Tony, al Virgin Tony, un saludo para ti, a Luis Martínez Farías, también un saludo cordial, a Lázaro Flores Negrete, a Lich Mirafuentes Vega, a Antonio Huerta, a Carmen Martínez, a Franco Pacheco, a Yarenzi Pacheco, también saludos cordiales para ti, al buen Sergio Campos y a Nadia Reyes, a Catrina Hernández, a Juan Barú, ¿cómo estás, Juan Barú? Cristiana Gómez, a Juan Mendoza, a Marcé Fátima, Alex Mira, a Estela Fuentes, Cintia Huerta, Ariel Salgado, Dorita Lezama, Julio Eduardo Gómez, Gonzalo Pérez, a Rubí Duarte, a Miguel Ángel Romero Castillo, saludos para ti, estimado abogado, un buen abogado, a Cur Celeste, y a todos los amigos que se siguen conectando, que entran y salen, a Pati Romero también, saludos para todos ustedes. Gracias por estar aquí en sintonía a través de Radio Chilac. Estamos mostrando al maestro Alfredo Ponce Cabanzo, que es un cantautor en náhuatl. Él compone también las canciones, las compone bien, escribe, canta y también enseña el náhuatl. Él viene de Tepexilotla, Zoquitlán, Puebla, y viene a San Gabriel, Chile. ¿Cómo ves, Vampi? ¿Cómo ves los temas en náhuatl? ¿Los escuchas raro, porque no entiendes Claro, nada? en primera pues no le entiendo, ¿no? Porque o cuando ya empieza a cantar el tema en náhuatl, pues más o menos voy escuchando y trato de captar algo. De captar algo, pero, o sea, imaginemos el himno nacional, pues quién no se lo va a saber, ¿no? Entonces, Ya más o menos te lo imaginas, la tonadita, ¿no? Claro, más o menos el tono y cómo va, entonces más o menos sé en qué parte va. Entonces, pero sí se escucha bien. A mí, ahorita el profe viene, nada más fue tantito. Yo quisiera escuchar, ahorita le vamos a preguntar si ha compuesto algún tema en especial de algún género, no sé, banda, ¿no? La Eso última es lo que vez quisiera. escuchamos algunos temas de Roberto Carlos. De Roberto Carlos. Creo que cantaba la de Amigo, a ver si la puede cantar. A ver y si- después le vamos a pedir algo precisamente del tiempo, o sea, sí, porque estamos en el mes patrio. Ajá. A lo mejor nos puede cantar algo. Creo Álvaro que Mendoza. creo que sí traía, no me acuerdo. ¿En qué México disco? lindo. México, ahorita vamos a decir que nos Lindo y cante la de querido. México lindo y querido en náhuatl. Así es. Se escuchará muy bonito, ¿no? Yo Saludos creo que sí. para Álvaro Mendoza, Artemio Bautista, Pati Romero, gracias por el like. Aquiles Lezama, hasta la Unión Americana, gracias Aquiles, ¿cómo estás? A Marta Martínez Méndez igual, y a todos los amigos que se siguen conectando, y que están dentro de la transmisión de Radio Chilac AC. Y a los que no se conectan y desde lejitos lo ven igual, un saludo cordial para ellos, Pampi. Así es, saludos para todos ellos que nos están sintonizando. A lo mejor algunos andan trabajando, por supuesto, en la maquila, en el campo, donde sea, donde nos estén sintonizando. Vamos a mandarles saludos a todos ustedes. Bendiciones y Dice abrazos. Artemio Bautista Gómez, no veo nadie, Tata. Ahorita viene, fue a tomar un refresquito, no es cierto. Fue a tomar algo para secarse. Fue a traer más discos porque ya se están vendiendo como pan caliente. De veras, compren sus discos, hay unos discos por acá. A ver, son discos en náhuatl que los tiene a la venta. A ver, ¿cómo está el otro? 50 pesitos vale este disco en náhuatl.
50 pesos, profe, muy barato. Si tú vas a Suburbia, donde son discos originales, por supuesto. No, pero esos te los venden Dios en mío, 300, esos sin están es en cultura. 350, y claro, nada de cultura, ¿no? Y aquí Es en más Radio que- Chilac los tenemos, 50 pesitos, ustedes quieren apoyar al maestro. Ruf Ramírez, ¿cómo estás? Panchito Martínez igual, Artemio dice, ya dijimos ahí. Ahorita viene el maestro, y claro que sí, y para este mes patrio, saludo para Martín Velázquez, también mata, un buen amigo. Miren, la Sierra y todo México está cantando. Aquí están las canciones que trae este disco. A ver si se ve. Así es, trae la del himno nacional, himno a Puebla, México lindo y querido, me imagino que esa es, las mañanitas que hace un momento acabamos de escuchar. También trae Destrucción, que no sabemos de qué habla, ahorita le vamos a ir preguntando, Confiésame y Mi Raza, que también por supuesto ya nos cantó. Claro. Vamos a ir escuchando un poquito de lo que tiene del maestro y pues vamos a preguntarle ahorita que regrese. Sí, Rita Erika Suárez Bravo, saludos, ¿cómo estás, Rita? Claro que sí, un saludo cordial para ti. Miren, estos discos los está vendiendo el maestro. 50 pesitos cuesta este disco. Híjole, yo siento que está más que barato, regalado, porque es cultura. Van a escuchar la letra en náhuatl y sobre todo siguen apoyando al maestro para que siga armando todos estos trabajos que son hermosos. Y sobre todo, acá tiene un número de celular para que los que quieran incluso contratar para algún evento. Ahí están los números de celular para que lo puedan contratar en algún evento, quieran que vaya a algún evento cultural. Incluso participa para escuelas también, ¿eh? Sí, claro. Los que quieran tener algún... Ahí está. José Eje Carrera, un saludo también. Para todos ustedes, de veras que vale la pena tener un disco. Y ahorita en el mes patrio, pues qué mejor que escuchar nuestra propia raíz, nuestra música, que de alguna otra forma va haciendo que seamos más y nos sentamos más orgullosos de México. Alfredo Ponce Cabanzo, La Sierra y todo México, México está cantando Tepenahuati. Eso tiene una agrupación, Vampi. Así Tiene un es. grupo que viene compuesto de guitarras, incluso creo que violín, si no mal recuerdo. Creo que Pero es un grupo musical completo. Tepenahuati, dicen. Ajá, mira ya, a ver. Tepenahuati Eco Volcánico. Así se llama. Alfredo Ponce Cabanzo, el maestro Alfredo Ponce Cabanzo. Y pues cabe recalcar que su música, toda la música que él viene trayendo, pues él es compuesta por él. Y pues todo lo que él hace, todo lo que él canta, él lo escribe, él lo canta, él lo compone, ¿no, profe? Claro que sí, saludos para el buen rostercito Sasori. Un saludo para ti, Guadalupe Méndez, también un saludo que ya se conectaron a la transmisión. Les decía yo que Alfredo Ponce Cabanzo tiene una niña, una hija, que se llama Citlalín Ponce Solís. Ella también canta, además que hoy no nos pudo acompañar porque, bueno, tuvo por ahí algún compromiso. Pero el maestro Alfredo Ponce está con nosotros y sobre todo que yo de veras que me da mucho gusto que exista gente como el maestro Alfredo Ponce Cabanzo porque aparte de que es un personaje que le gusta mucho cantar en náhuatl, es un personaje que rescata, mantiene y difunde lo que nos antecedieron. No esperemos a que vengan los condenados gringos y nos quieran enseñar lo que nosotros sabemos. Lo que nuestras raíces, ¿no? Ajá. Maestro, en una ocasión escribió usted algo de Roberto Carlos. ¿Lo tenemos? Así como no, pues el amigo. Ajá, la del amigo, ¿ah? Amigo, El amigo. Imagínense así cómo no. se escucha la de la canción de Amigo pues, de Roberto Carlos, que por cierto fue, pues ahora sí en su momento, un ícono de la música religiosa, ¿no? Que En su fue momento. utilizado el amigo para cuando vino Papa, ¿no? Papa, ¿no? Juan Pablo II, si no mal recuerdo. Saludos para Guadalupe Méndez, para Anastasio Ruiz, a Rosa García de Antonio, a Oscar Mora, a Ramírez Nadia, a Oscar Cortés y nuevamente Anastasio Ruiz nos manda un like. ¿Lo cantamos, maestro? Sí, como no. El maestro Alfredo Ponce Cabanzo cantando en náhuatl el tema Amigo de Roberto Carlos. La 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 no chipa no clipa el banteque no vaticani mas kinti wetlaga tiktia moyuno que mone
que mine cholita nechmaca yenitla sotlali. Ni kilna, ni kike, ni sepa, no titla yovike. Y banteo tikshiko, jejekas, guartenzo, huiteki. Y en el imoyolo, que en alice, mi catlapoto. Semika, tecmota, yeyeko, kipiame la cayo. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en toda jornada y no está siempre es conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. La 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 se minikla mia nocinini mitilvia etlenge mai conesi e la cate no yolini amo se minikla mia nocinini mitilvia etlenge mai conesi nikpiana que no yolini. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. Hombre, bien, maestro, excelente. Un tema de Roberto Livi, que era era el mismo que Roberto Carlos, nada más que se cambiaba y él también era cantautor, ¿no? Claro. Un señor de brasileño, ¿no? Brasileño, así es. Y pues es un tema que ha invadido a todo el mundo, y un tema muy bonito, y qué mejor que escucharlo en náhuatl, ¿no? Náhuatl, y que es un tema que te llega y que te dan ganas de cantar, ¿eh? Sí, porque casi todo el mundo se la sabe, ¿no? Claro, y a pesar de ahorita de que el profe en náhuatl nos los cantó, pues más o menos va siguiendo la letra. Que tenemos la tonada, ¿no? Claro, y ya más o menos pues ya sabes dónde va, ¿no? Así es, maestro, pues... ¿Otro tema, maestro? Pues no sé, tengo canciones románticas. ¿Cómo cuál, maestro? A ver, por ejemplo, Confiésame. Confiésame. A ver, vamos, el tema se llama Confiésame, un tema romántico en náhuatl. Cuando quieran enamorar a la novia, canten un tema en náhuatl, cómprense un disco. Vámonos. Es el maestro Alfredo Ponce Cabanzo, en directo para todos ustedes aquí en Radio Chilac. Koshneli testa sotla, sontleni mitzla sotla. Sontlene nelini mitzla sotla,
Yeneli melaka, di mote makanochi, amo kwati ni kaki, delini nista sota, yeneli melaka, di mote makanochi, amo kwati ni kaki, kamote, chimoyo el puiti. Confiésame al fin que has sido tú de mí. Confiésame al fin que has pensado tú de mí. Dime si me quieres como yo te quiero a ti. Dime si me amas como yo te amo a ti, porque yo te amo con el alma, te amo de verdad, te doy mi vida entera, no puedo vivir más, te amo con el alma, te amo de verdad, te doy mi vida entera. No puedo vivir más sin tu amor, confiésame. La 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 porque yo te amo con el alma, te amo de verdad, te doy mi vida entera, no puedo vivir más. Te amo con el alma, te amo de verdad, te doy mi vida entera, no puedo vivir más sin tu amor. Confiésame. Bien. Y hay algo importante, este tema es de su autoría. Así es. Usted lo compuso en náhuatl, y imagínate, ¿no? Componer en náhuatl en español, pero siento que a lo mejor cualquiera, ¿no? Claro. Aunque no tiene que tener ciertas características para tener una composición, pero luego en náhuatl, Pero aún así la letra, ¿no? Igual la también letra, ¿no? Y importa la música es lo más importante. Saludos para Robert Rodríguez, Alberto Orlando, a Isabel Martínez González, a Lucy Martínez Badillo, ¿cómo estás, amiga Lucy? Silverio Martínez, a Heriberto, a Carol Domingo, a Juan Gámez, a Misael Marín, a Arturo Aldama Arriaga Juan, desde Afganistán. Desde Afganistán estará mi amigo a Enrique Moreno. ¿Cómo estamos, licenciado? Peter Martínez, gracias por el like. Bersa Ibarra, Alejo Geraldo, ¿cómo estás, Alejo? A Sandra MR, Sandy M, a Sandra M Riz, a Siri Aguilar, a Josué DH, a Megan Mar, a Ana María Robles Mata. Gracias por ese saludo. A Hugo César Montalvo, ¿cómo estamos, contador? Y bueno, música muy bonita, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Sí, pues de hecho, bueno, en México, estuve en México del 80 al 89 Sí. estudiando, y pues estuve en un coro de iglesia, y pues ahí aprendí pues muchos tonos de guitarra, y pues me gustaron, y de ahí más o menos retomé algunas tonalidades y para hacer mis canciones, y bueno, pues la verdad es que pues es un buen trabajito que pues para poder hacer esto hay que dedicarle tiempo y escuchar música, escuchar bastante música, y pues así me salió esta canción. ¿Cuántos cantautores en náhuatl hay en la región? ¿Conoce algunos más? La verdad no. Es que no hay. Bueno, Por eso le pregunto. Bueno, conozco, por ejemplo, don Gonzalo Campos, a lo mejor lo conoce usted también. ¿De él es Miahuatlán? de Santiago Miahuatlán. Pero, o sea, él él es autor. Ajá, pero bueno, cantautor igual. Pues él no habla náhuatl. Están bonitas sus canciones, y que le he traducido algunas de él. Bueno, y el pues, maestro de Jalpan también, que también es una canción también. No fue usted.
El que lo acompañó en una ocasión fue el maestro de Miahuatlán, que también canta. Así es. Ajá, Pero hay un sí. maestro de Ajalpan que también, creo que hace poemas en náhuatl. Pero, Sí, claro. Sí, no hay- me acuerdo cómo se también hay llama. bastantes. Pero sí, pero pues yo quiero nuevamente agradecerle y bueno, a mí me sorprende, a pesar de que somos oriundos de un pueblo donde hablamos náhuatl, pero el náhuatl se ha castellanizado mucho, ya se mezcla entre lo español y el náhuatl. Se ha quitado ya la matiz real, el origen del náhuatl. Pues eso también es, se puede rescatar si los amigos, los paisanos o todos nuestros hermanos de la raza hablan el náhuatl, y si alguna palabra no lo saben, pues eso se puede preguntar con los abuelitos, con las personas grandes. Y también se puede investigar en los diccionarios, nada más que hay que checar bien qué material es para que... En una ocasión tuve una discusión con alguien que hizo un diccionario en náhuatl español. Y le dije, le pregunté que si hablaba náhuatl. Y me dijo que no. ¿Cómo se puede hacer un diccionario en náhuatl español si no hablas el náhuatl? Pues es algo difícil. Totalmente, ¿no? O sea, simplemente pues a lo mejor no... O no es de él, o es de él y pues no sé qué se hizo. Es que ese es el problema, ¿no? No es lo mismo que por lo menos sepa de qué estoy hablando y qué estoy escribiendo y sé que lo voy a traducir, por lo menos sé qué es, a alguien hacer y a querer hacer un negocio de un diccionario que ni siquiera a lo mejor sabe qué trae, ¿no? Sobre todo, luego contraen errores. Bueno, yo he conocido algunos amigos que pues, bueno, algunos aprendieron estudiando y algunos, pues no sé, a lo mejor quisieron escribir. Lo que pasa es que la estructura del náhuatl es muy diferente al español. Sí. Entonces, eso también hablé en otro momento sobre la combinación de los sustantivos y los adjetivos posesivos. Recordemos que los adjetivos posesivos es cuando, bueno, se aplica cuando decimos mi canasta. Lo mío. Lo mío, esto. Lo que Porque posesiona. no es lo mismo decir canasta, la canasta, que mi canasta, ahí cambia mucho. Claro. Y entonces, y los que no lo saben, por ejemplo, canasta, que es chiquibitl, entonces si no lo sabe, dice mi canasta, no chiquibitl. No. Y no es así, es no chiqui. O sea, al aplicarle el adjetivo posesivo, pierde una parte, la terminación de... Sí, porque una palabra dice mucho, si la cortamos dice otra cosa. Ajá, también, pero sobre todo, no podemos decir no chiquibitl, se dice no chiqui. No, chiqui, Ajá, no chiqui. Entonces, si la gente quiere... tu canasta. Hablar, digamos, bien, necesita preguntar de dos maneras el nombre de los objetos. Por ejemplo, ¿qué es esto? Por ejemplo, tengo una canasta a la mano. ¿Esto qué es? ¿O cómo se llama esto? Esto es chiquibitl, en náhuatl es chiquibitl. ¿Y cómo digo mi canasta? Se dice no chiqui. Para la gente que habla, le va a decir correctamente. Claro. Pero el que no, pues va a pensar que es igual en español. Es lo mismo, ¿no? Canasta no sufre nada al decir la canasta que mi canasta. O que sea, no hay sigue variación, siendo, ¿no? La palabra no cambia canasta, sino que sigue siendo el mismo. Entonces, y si se aplica de esa manera el náhuatl, no, pues es un error. Claro. Entonces, por eso se tiene que, digamos, ir con el hablante natural para que se pueda aprender bien. No, muy bien, y sobre todo, Así es. si aprendemos bien, lo podremos difundir bien. Si lo aprendemos mal, al rato es como el teléfono descompuesto. Si le dijeron que había una ambulancia, al rato va a acabar que había 4 ambulancias, 50 policías, 70 granaderos, y cuando no fue así. Eso es lo que pasa. Así es. Se descompone. Descompone el asunto. Ángel Gabriel Solís, saludos desde California. Ahí están los saludos para usted, maestro. A Rutilio Lezama Gracias. también saludos para todos ustedes. Gracias por estar en sintonía. A Tonatiuh Rivero Ruiz, ¿cómo estamos, amigo Tonatiuh? Saludos para ti, Valentina González. A Elizabeth Valerio también, a Juan Alino, Alberto Martínez. Saludos para todos ustedes. Maestro, estamos en el mes patrio. ¿Podremos echarnos el México lindo y querido? Sí, cómo no. Sí, cómo Estamos no. en el mes patrio y hay que recordar 208 años del inicio de nuestra independencia, porque aquí el vampiro quiere cantar, es que se la sabe nada más cuando está ¿Cómo medio... crees? Nada más cuando se toma 3, 4... Ya no sale Caguamas. lo mexicano. No más que invite. Ah, para que inviten, sí, porque toma solo. Para que canten mejor. Sí, pues para todos los amigos
que se encuentran, primero los que se encuentran aquí en México. Y los que se encuentran fuera, pues más todavía. Hombre, para lo sienten más. Para que regresen lo más pronto posible. Sí. Así es. Esto es México lindo. Quítalo la zozona. Y ni baliza cual canchi. Quiere que igual cita y pani no me escotalpa ni cuiquiliamo te bello casaca yo iba xochillo desde motla chichivar nesto motla sotlalis meshkotal pachomati tawekanish polimis pakito kaneni kochtika manech palika kanika makitoga neni kochtika manech palika kanika meshkotal pachomati tawekanish polimis manech tokai kantepeyu Ikshita se meshkatinkli Nechno kiliske nitlali Ichahuehue itetame Voz de la guitarra mía A despertar la mañana Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Hombre. Pero ya puso, dicen ahí, México lindo y querido, saludos, y se echaron el grito de ayayay. Saludos, dice claro. México lindo y querido, saludos desde el puerto de Veracruz. Hasta allá van los saludotes cordiales también. Gracias a los amigos que están comunicándose, que están dentro de la transmisión. A Gerson, a Berta, dice por acá, a ver qué tienen por acá. Dice Juan González Martínez, agua, ayayay, tinocho. No choqui cantión. Ah, bueno. Habla de que no llora, nomás se acuerda. Sí, es lo más seguro. Así es. Quiero pasarles el teléfono, profe, de... A ver, ¿qué si les teléfono interesa es? algún disco del maestro Alfredo Ponce Cabanzo. Sus teléfonos son el 238-123-8449. Voy a repetir. Su teléfono es 238-123-8449. Y aquí tiene otros dos, me imagino que es el de casa, ¿no, profe? Así es. Ok, así es. el teléfono de casa es el 01-238-374-5667. Vuelvo a repetir, el teléfono de casa es el 01-238-374-5667. Uno más, profe, es el 01-236-48-8. 6508.
Otra vez, 01-236-488-6508. De verdad, están muy, muy bien los discos. Ese tema que acabamos de 50 escuchar. pesos. El tema que acabamos de escuchar viene en Viene estos en discos. este disco, a ver, que lo vean La acá. Sierra y todo México Canta. está cantando o canta. Aquí está el disco, vale 50 pesos. Los amigos que se encuentran en Estados Unidos, ahorita va a estar aquí un rato el maestro con nosotros en lo que terminamos, por si quieren comprar el disco para que se los manden a Estados Unidos. Y bueno, es importante. Dice Berta Rosales que si nos sabemos la de Mi Ranchito. No lo traigo. No lo trae. No, Algo así de ese estilo de música. Mire, les voy a cantar uno de Don Rigo Tobar. Un tema de Rigo Tobar. Vámonos. Se llama Allá en mi pueblo. Sí, Allá en mi pueblo. Sí, cierto, ese tema se llama Allá en mi pueblo de Rigo Tobar. ¿Sale? Vámonos. Necano al tepe. Necano al tepe, canini chanti. Ongana peti chongwati. Kaka semi kakerechia. Asitiga pakiristri. Necano al tepe, canini chanti. Ikiano kasi chongwati. Kani semi kakrechia. Mutata iwanok nina. Nites nong ali kanini tanti. O di babiega kuitatla. Ni choka iwan asiti. No chinitra inamiki. Nok shiba kuite yoban. Chokoti semi kasonokshi. Amo limpiani shipeti. Relajamo de pinati. Mi exclamante un panio. Y te se saca tantiti. Mas que amo y la timpia. Timpaki un batichanti. Tenga mane nilis la mon parlami. Di che caballo no mano. Yo mo canten que huequica. O cachicuali dico. O cachicuali dico. O cachicuali dico. O cachicuali dico. El extinto Rigo Tobar, que en sus tiempos fue grande de la música tropical. Ramírez Efra, saludos a toda la gente de la Sierra Negra de Puebla. Juan González Martínez, gracias. Aarón Solís, saludos, profe. Berta Rosales Gracias. ya nos dijo que la de Mi Ranchito es que no lo trae. Averi de los Santos, gracias. Aarón Osorio, a Yasmín Crisóstomo, saludos, gracias a Juan González, creo que sí están los saludos a todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Híjole, de veras, que qué bonito se escucha nuestra música en náhuatl. Se escucha muy, muy, muy padre, de veras. ¿Algún corrido que tengamos? Sí, claro. Tengo dos corridos que escribí. Uno se titula La Sierra Negra. La Sierra Negra. Sierra Negra. Y otra se titula El niño que quería gobernar. ¿Cuál le gustaría escuchar? El niño que quería gobernar, porque suena interesante. Bueno, sí, pues acabamos de pasar El Día del Niño. No, todavía ya quedó muy atrás. Ya las pasó. elecciones. Ya, sí, Las ya. elecciones, Ya quedaron atrás. El niño Andrés. Exactamente. El niño Andrés que quería gobernar, ya gobernador. Chocotzi, Tenoquiniquia, Tlanabatis. Mire, Chocote. Sí, a ver qué tal. Bueno, para ustedes, pues, esta es mi letra y Es su canción del espero que maestro. sea de su agrado. Vámonos, música en náhuatl, canta náhuatl, Alfredo Ponce Cabanzo, maestro. Chicaquica tatame, se no me chocovilis, se chocotzi no chioqui patas guía. Quita no me yutalis, que ni tal te pega. Tate que vas en el que mine. Cuatitla mastica, licanti, momastis, chorcho, casemos, visitos, canti, malviti.
Tlazotzonal mecatenti tlacuicas, patlabac no tripa mecanintenti nemis. Chocotzio quinel llano chiquipatlas, oquillos bactisquian tocnivan, amo coquiscualantosque. Pacto kay pantotal de milis, chococho quinequiano chiquipatlas, oquillol patisquian tocnivan, amo coquiscualantosque, mapa panto kay pantotal de milis. Escuchen, señores, lo que voy a contar de un pequeño niño que todo quería cambiar, que todos los pueblos pueden mejorar si gobiernan niños como tú y como yo. Escuelas muy bonitas para aprender, campos y jardines para jugar, juguetes y guitarras para cantar, calles anchotas para correr y pasear. El niño que todo quería cambiar, haciendo a los hombres felices, libres de malos humores, todos viviendo en una tierra feliz. El niño que todo quería cambiar, haciendo a los hombres felices, libres de malos humores, todos viviendo en una tierra feliz. Bien, bravo, bravo. Saludos, saludos, maestro, gracias, ¿no? Tema muy bonito. Víctor Martínez, está viendo José Manuel Vargas Gómez por acá. Dice un saludo para excelente programa. Gracias, licenciado. A Dionisio Martínez Correo, a Rafael Gámez también. La mayoría de la gente nos ve en Estados Unidos, maestro Alfredo. No, hombre, allá en la Unión Americana. Y les llega estas canciones porque primero, pues, se acuerdan de su tierra, de donde vienen, independientemente de que sean cualquier parte de nuestra República Mexicana, ¿no? Creo que nos llega porque es parte de nuestra cultura y es parte de nuestros cimientos, que son pocos los que valoran o los que empiezan a cimentar esto, y pues se nos está perdiendo, ¿no? ¿Cuántos grupos técnicos teníamos hace miles de años, perdón? O sea, creo que miles de años, no, cientos. Desde la conquista, pues nos trataron de quitar lo que teníamos, ¿no? Y los que nos resistimos todavía seguimos hablando el náhuatl, como usted, que lo promueve, que lo difunde, lo conserva y sobre todo lo enseña, ¿no? Que es lo más importante. Sí, así es esto, pues quiero saludarles nuevamente en náhuatl para que pues los que me están escuchando a lo mejor hablan náhuatl, bueno, pues practíquenlo. No me echan tapalaba, no chiksemi, canochin yolo, tupaglisli, neka pues nixiki polisho toca no ikin me fan cinti, aquí men neka pues kate imiban y con etziban y ternanti. Y pues cuál es shimon saca y bashimot la publica ni canto mexica me va yendo mate nepa can sentlapalatli sentlapal y chenito toneca to tebet mexico tlalpa pues no hay shimon publica mexica la mitla tlamuchivas neca shimostigan tlan pian net cinti shimostiga y mexica y no chiyente nika pues otra chiyente can ticate chenito mexico tlalpa y no exigimos la tolme que mati no pasamos
coloca Maltimostica Neme. Pues esa es la recomendación. Pues un saludo primero pues especial para nuestros paisanos que se encuentran allá en Estados Unidos. Y pues un saludo a Aarón, espero que te encuentres bien. Pues bueno, Aarón fue integrante del grupo Tepenahuati Eco Volcánico. Sí, manda un saludo. Pero así como él, muchos se fueron a trabajar por allá o por aquí, en otros estados. Entonces, pero el grupo Tepenahuati pues sigue todavía con más músicos, porque bueno, los músicos de Tehuacán me acompañan, o los músicos de Coyimiapan igual cuando hay un evento. Entonces, pues aquí le seguimos con nuestras canciones en náhuatl, en español. Así es que también, pues la gente que quisiera que vayamos a amenizar su fiesta, lo podemos hacer. Llevamos el grupo, dependiendo de los recursos, podemos llevar un grupo pequeño o grupo ya en forma, con equipo, con escenario, y pues para que se escuche bonita la música, ¿no? Maestro, de veras que a nosotros nos da mucho gusto. El Vampi, yo siento que este es un joven, pero es importante que se inmiscuya en nuestra cultura, porque al rato esto es lo que nos va a salvar. Lo digo por esto: estamos tan globalizados, tan industrializados, que nos olvidamos de lo que realmente somos, ¿no? Mexicanos con orgullo, con pasado, ya sea olmeca, ya sea totonaco, ya sea zapoteco, ya sea azteca, cualquier grupo étnico que aún subsiste en nuestra República Mexicana, algún grupo en donde hablan cualquier lengua, a mí me da mucho gusto. Las veces que yo puedo intercambiar algo de lo que sabemos, pues lo hacemos con orgullo. Y el otro es que esto no tiene derechos de autor, o sea, en el sentido de que se puede compartir. No está privado como algo, ¿sabes qué? No, una foto no la puedes copiar y compartir porque tiene derechos reservados. Y la cultura no tiene derechos reservados, rompe cualquier frontera, ¿no? Cualquier barrera. Pues lo que pasa es que, bueno, eso se inventó cuando se empezó a vender las cosas, ¿no? Pero se imagina que hablan náhuatl, no quiera que escuchen, que hablen los demás. Pues así no hubiera existido nuestra lengua náhuatl, y esto no es así. Hay que heredar, hay que hablar, heredar. Y bueno, y estas canciones pues pues las pueden cantar, o sea, cualquier grupo igual, pues lo pueden hacer, los cantantes, artistas ya de renombre, o los que apenas están empezando, como sea. El chiste es que pueden retomar mis canciones, las pueden cantar, y si pues quisieran que les traduzca alguna canción, igual lo podemos hacer. ¿A dónde lo pueden encontrar en Tehuacán, maestro? Bueno, pues más bien yo creo que hagan contacto en el Face como Alfredo Ponce, ahí me encuentran, y pues nos ponemos de acuerdo para que pues vaya yo a hacer esos trabajos, lo que sea, ya sea ir a amenizar fiesta o pues enseñar el náhuatl. Exacto, a dar clases, ¿no? De náhuatl, igual, claro. Pues ahí está. Sí, en otras ocasiones he dado talleres de náhuatl. O sea, digamos que de manera práctica. Claro. Y bueno, con lo que yo conozco, digamos, entonces he ayudado a algunas personas a hablar, a aprender. Claro. Entonces, todo pues en eso puedo ayudar. Claro, profe. Pues vámonos, ¿qué le parece si con otro tema, no sé qué otro tema nos puede interpretar, no sé, a ver qué trae de lo mejor, ¿no? Algo que cuando usted fue esa vez a la radio, que en la otra radio que nos tocó entrevistarlo también, era de un niño, pero no me acuerdo, o a las muchachas, creo que era la que cantaba. Ustedes estaban muy sí, creo que sí, a las muchachas. muchachas. Esa también está muy buena también, pero no sé si la traiga. Bueno, pues quisiera también saber el tiempo, que no sé si... Adelante, maestro. Hay más tiempo. Adelante. Sí, como no, a las muchachas pues se las voy a cantar esta canción. Pues con esta canción participamos con mi hija Citlalinchi y yo allá en Puebla. No recuerdo cómo se llama, en el teatro principal. Puebla, teatro principal está en el centro, cerca del centro de convenciones. Que nos invitó Conaculta. Conaculta. Sí, en el programa de Tradición y Nuevas Rolas, hace como 3 años. Y pues con eso participamos. Y también
Después fuimos a otra parte a participar, pero con esta estuvo muy bonito allá en Puebla, pues me acompañaron músicos de allá, de Puebla, que tocan también cumbia. Claro. Y pues estuvo bonito. Bueno, ahí va. León Merino Reyes, saludos para Bordados Merino Castro. Soy el panini canto, y que macano yo lo, soy el panini canto, y que macano yo lo, soy el panini canto, y que macano yo lo, soy el panini canto, y que macano yo lo. Ay, qué lindas muchachitas las que están en la pachanga. Ay, qué lindas figuritas, de esas las que a mí me encantan. Las altotas chaparritas, las grandotas chiquititas, las gorditas y flaquitas. Les dedico esta canción, por ellas me muero yo. Las quiero de corazón, por ellas me muero yo. Las quiero de corazón, por ellas me muero yo. Las quiero de corazón, por ellas me muero yo. Las quiero de corazón. Y echo mal me dicho papá, de cabeza mi tortilla. Y echo mal me dicho toca, y panel y espatilla. Pues papá me aguanta chime, y el pipi me aguanta chindi. Tomaba que pizza kika, de niquita quiquilian. Soy el panini tanto, ni que macano yo lo. Soy el panini tanto, ni que macano yo lo. Por ellas me muero yo, las quiero de corazón. Por ellas me muero yo, las quiero de corazón. Bueno, pues gracias, maestro. Pedro Antonio Cantú, saludos desde Radio Carolina del Norte. Un abrazo al gran artista. Eso es todo. Carolina Amador, también saludos para ti. A Ángel Uchita, David Reyes Espíndola, Mari Solís, a Esme Ortega, a Marisa Ro y a todos los amigos que se conectan y se conectan. Maestro, llevamos una hora. Pues yo creo que ya nos vamos despidiendo porque pues a lo mejor no sé, bueno, yo creo que sí están todos interesados, pero pues bueno, podemos regresar la próxima vez. Claro. Porque tengo un evento Sí, yo sé. en Tehuacán. Tiene un evento ahorita, sí. Bueno, tengo bastantes invitaciones, Qué bueno. eso es lo bueno. Así es que pues pues gracias que me haya invitado y pues saludos. No, al contrario, maestro. Saludos para todos los paisanos desde Newport, Oregon. A ver si podría componer una canción para todos los migrantes. ¿Por qué no? Sería bueno empezar a componer a sí, todos los sería migrantes, ¿no? Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos visto de nuestros paisanos de cualquier país que se encuentran, y principalmente los de México, ¿no? Pues, Así es. maestro, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Conrado. Pues estaré aquí con gusto. Vamos a volverlo a invitar, Vampi. Así es, vamos a volverlo a invitar y pues ya nos están pidiendo, ¿no?, una composición para los migrantes. Y yo a ver si profe nos compone una canción ahí de una banda, ¿no? Quiere que le componga una canción de la banda MS, de no, la tampoco. Arrolladora. No, pero así una canción, pero que hable de algo, ¿no? No sé. Una canción de la vida del Vampi. Hasta de Joan Sebastián, a ver si Algo de Joan Sebastián. A ver, ahí vamos. Para la próxima, a ver con Para la próxima, a ver qué nos trae el Tres maestro. sorpresas. Sí, el como no, maestro, sí, cabrón. pues muchas gracias. Yo le agradezco mucho, maestro, se tiene que ir porque tiene un evento. Por eso lo Claro. hicimos temprano, porque yo le decía más tarde y me dice, no puedo porque tengo otros eventos. Gracias, maestro. Sí, pues muchas gracias igualmente. Gracias a todos los amigos que Estamos estuvieron en sintonía. Gracias, Vampi. A usted, profe, gracias por invitarnos. Ya sabes, un placer. Aquí vamos a estar por lo mientras. Aquí vamos a estar un rato y pues ahí seguimos. Mientras no se desaparezca. Aquí vamos a estar, profe. Vale, Saludos, gracias. esto es Radio Chilac. Hasta la próxima.